Hoy les voy a contar la historia más dolorosa y a la vez más satisfactoria de mi vida. Es la historia de cómo mi propia hermana, la persona en quien más confiaba en este mundo, me traicionó de la manera más cruel cuando nuestra madre luchaba por su vida en el hospital. Pero también es la historia de cómo la justicia divina actuó de una forma que jamás hubiera imaginado. Si quieres saber cómo terminó esta historia, como la mujer que lo perdió todo en una noche, recuperó no solo lo que era suyo, sino mucho más. Suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi historia llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que la verdad siempre sale a la luz, aunque tardemos en verla. Mi nombre es Carmen, tengo 52 años, y durante toda mi vida creí que conocí a mi hermana Patricia. Éramos inseparables desde niñas. Ella, 2 años mayor que yo, siempre fue mi protectora, mi confidente, mi mejor amiga. Cuando nuestros padres se divorciaron, siendo nosotras adolescentes, Patricia fue quien me consoló durante esas noches interminables de llanto. Cuando me casé y después me divorcié, ella estuvo allí. Cuando perdí mi trabajo, hace 5 años. Ella me tendió la mano, sin pensarlo 2 veces. Por eso, cuando mamá comenzó a mostrar los primeros síntomas de la enfermedad que cambiaría nuestras vidas para siempre, nunca dudé de que enfrentaríamos esta batalla juntas. Como siempre habíamos hecho todo en la vida. Mamá tenía 78 años cuando los médicos nos dijeron que tenía Alzheimer en etapa inicial, combinado con una insuficiencia cardíaca que requeriría cuidados constantes. Recuerdo esa tarde en el consultorio como si fuera ayer. Patricia y yo nos miramos y sin decir una palabra. Sabíamos lo que eso significaba. Una de nosotras tendría que dejar todo para cuidarla. Patricia acababa de conseguir un ascenso en su trabajo como gerente de ventas en una empresa multinacional. Su sueldo era 3 veces el mío y además tenía 2 hijos adolescentes que mantener. Yo, en cambio, trabajaba medio tiempo como secretaria en una clínica dental sin hijos, recién salida de un divorcio que me había dejado con más deudas que ahorros. La decisión era obvia. Yo me hago cargo de mamá, le dije esa misma tarde, mientras tomábamos café en la cocina de la casa familiar donde mamá seguía viviendo sola. Patricia me miró con lágrimas en los ojos. Carmen, no puedo pedirte eso. Es demasiado sacrificio. No me lo estás pidiendo, le respondí tomando su mano. Te lo estoy ofreciendo. Mamá me crió. Me dio todo. Es mi turno de cuidarla. Patricia me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Eres increíble, hermana. Pero no estarás sola en esto. Todo lo que necesites, dinero, ayuda, lo que sea, solo dímelo. Esas palabras resonaron en mi corazón como una promesa sagrada, porque yo creía, de verdad creía, que Patricia cumpliría su palabra. Dejé mi trabajo y me mudé a la casa de mamá. Era una casa hermosa, de 2 pisos, con un jardín que mamá había cuidado durante más de 40 años. Tenía 3 dormitorios, 2 baños, una cocina amplia y una sala que siempre olía a las flores del jardín que mamá cortaba cada mañana. Papá la había comprado en 1965, cuando las casas en esa zona no costaban una fortuna como ahora. Con los años, el barrio se había vuelto muy cotizado. Y esa casa, que una vez fue modesta, ahora valía más de lo que cualquiera de nosotras había ganado en toda su vida. Los primeros meses fueron difíciles, pero llevaderos. Mamá todavía me reconocía la mayor parte del tiempo. Todavía podíamos conversar, reírnos juntas viendo sus novelas favoritas. Patricia venía los fines de semana religiosamente, siempre con bolsas llenas de comida, medicamentos y pequeños regalos para mamá. Me daba dinero para los gastos sin que se lo pidiera. Y cada mes depositaba una cantidad fija en mi cuenta para que no me preocupara por nada material. Gracias, Patri, le decía cada vez. No sé qué haría sin ti. Somos familia, Carmen. Esto es lo que hacemos las hermanas. Pero las enfermedades degenerativas son crueles, muy crueles. Con cada mes que pasaba, mamá se perdía un poco más. Primero olvidó los nombres de los vecinos. Después no recordaba que había desayunado. Llegó el día en que no recordó que papá había muerto hace 10 años y pasaba las tardes esperándolo para la cena. Las noches se volvieron un infierno. Mamá se despertaba desorientada, gritando, buscando salidas que no existían. Tuve que instalar cerraduras especiales, quitar todos los espejos porque su propio reflejo la aterrorizaba. Dejé de dormir más de 2 horas seguidas. Mi cuerpo comenzó a mostrar el desgaste, perdí 15 kilos, tenía ojeras permanentes y desarrollé una gastritis que me mantenía con dolor constante. Patricia seguía visitándonos, pero cada vez menos. Primero dejó de venir todos los fines de semana, después cada 15 días, después una vez al mes. Siempre tenía una excusa, los niños tenían partidos, había trabajo extra, su esposo necesitaba que lo acompañara a eventos sociales.
Entiendo, Patri. Le decía cada vez que cancelaba una visita, porque la entendía o creía entenderla. Yo estaba viviendo esa realidad las 24 horas del día, pero para alguien de afuera. Ver a mamá deteriorarse debía ser devastador. El dinero que me daba también comenzó a escasear. De enviarme $1000 mensuales pasó a 500, después a 300. Cuando le pregunté, me explicó que había tenido algunos gastos inesperados. Que su hijo mayor había entrado a la universidad privada, que su esposo había perdido un cliente importante. Solo será temporal. Carmen, en unos meses todo se estabiliza y volvemos a la normalidad. Yo comencé a usar mis pocos ahorros para cubrir los gastos médicos de mamá, que cada vez eran más altos. Los medicamentos para el Alzheimer eran carísimos y el cardiólogo había recomendado tratamientos que el seguro médico no cubría completamente. Después de 2 años cuidando a mamá, yo era una sombra de lo que había sido. Pesaba 40 kilos, tenía el cabello canoso y quebradizo. Y había desarrollado una depresión que me mantenía funcionando solo por inercia. No tenía vida social, no tenía pareja, no tenía trabajo, no tenía dinero. Pero tenía a mamá y eso era suficiente. O eso me decía a mí misma cada mañana para encontrar fuerzas para levantarme. La crisis llegó un martes de octubre que jamás olvidaré. Mamá había tenido una mala noche. Gritando que había ladrones en la casa, intentando salir descalza al jardín. Alrededor de las 5 de la mañana, finalmente se calmó y se quedó dormida. Yo me desplomé en el sofá de la sala. Agotada. Me despertó el sonido del teléfono. Eran las 9 de la mañana. Era Patricia y su voz sonaba extraña, tensa. Carmen, necesito que vengas al hospital ahora mismo. Mamá tuvo un infarto, el mundo se me vino encima. ¿Qué? ¿Cómo? Pero si está durmiendo aquí en su cuarto. ¿De qué hablas? La ambulancia la trajo hace 2 horas. Estaba inconsciente en el jardín. Los vecinos la encontraron y llamaron al 911. Corrí al cuarto de mamá. La cama estaba vacía. La puerta del jardín estaba abierta de par en par. En mi agotamiento, no había escuchado cuando salió. Llegué al hospital en estado de pánico total. Patricia estaba en la sala de espera con los ojos rojos, pero extrañamente calmada para alguien cuya madre acababa de sufrir un infarto. ¿Cómo está? ¿Puedo verla? Está estable. Pero grave. Los médicos dicen que necesita una cirugía de emergencia, pero su corazón está muy débil. Hay riesgos. Pasamos las siguientes 6 horas en esa sala de espera. Yo rezaba, lloraba. Me culpaba por no haber escuchado cuando mamá salió de la casa. Patricia, sorprendentemente, pasaba más tiempo hablando por teléfono que consolándome o preocupándose por mamá. Cuando finalmente pudimos ver a mamá después de la cirugía, estaba conectada a tantas máquinas que casi no se la veía entre todos los cables. El médico fue directo, había sobrevivido a la operación. Su condición era crítica. Necesitaría cuidados intensivos durante semanas, tal vez meses. Doctor, preguntó Patricia, ¿cuáles son las probabilidades de que se recupere completamente? El médico negó con la cabeza. Siendo realistas, muy bajas. Su corazón está muy dañado. Y la combinación con el Alzheimer. Lo más probable es que, si sobrevive, necesite cuidados profesionales permanentes. Esa noche, Patricia se ofreció a quedarse en el hospital para que yo fuera a casa a descansar y traer algunas cosas para mamá. Accedí, agradecida de tener a mi hermana, compartiendo esa carga terrible. Llegué a casa como a las 10 de la noche. La casa se sentía vacía. Fantasmal sin mamá. Me serví un vaso de vino, el primero que tomaba en meses, y me senté en la cocina, tratando de procesar todo lo que había pasado. Fue entonces cuando sonó el timbre. Eran las 11 de la noche. ¿Quién podría ser a esa hora? Abrí la puerta y me encontré con un hombre de unos 50 años, bien vestido, con un portafolio en la mano. ¿Señora Carmen Rodríguez? Sí, soy yo. Mi nombre es Eduardo Maldonado, soy agente de bienes raíces. Vengo de parte de su hermana, Patricia Rodríguez de Mendoza. Ella me ha contratado para hacer una evaluación de esta propiedad para su venta inmediata. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el aire se hubiera acabado. Disculpe, debe haber un error. Esta casa no está en venta. El hombre miró sus papeles, frunciendo el ceño. Según mis documentos, su hermana Patricia es la propietaria legal de esta propiedad y me ha autorizado para ponerla en el mercado esta misma semana. Tengo aquí la escritura, me extendió unos papeles. Con manos temblorosas, leí mi nombre. No, el nombre de Patricia como única propietaria de la casa donde había nacido, donde había vivido siempre, donde había cuidado a mamá durante 2 años. Esto tiene que ser un error, repetí, pero mi voz sonaba hueca hasta para mí. Esta es la casa de mi madre. Señora, lamento la confusión, pero según estos documentos legales, su madre transfirió la propiedad a su hermana Patricia hace 3 años.
Todo está en orden. 3 años. Justo cuando mamá comenzó a mostrar los primeros síntomas del Alzheimer. Justo cuando Patricia se había ofrecido tan generosamente a ayudar con los trámites legales de mamá. ¿Usted sabía que su hermana vive aquí? Le pregunté a la gente, aferrándome a un hilo de esperanza de que esto fuera solo un malentendido terrible. Sí. Ella me lo mencionó. Me dijo que usted había estado viviendo aquí temporalmente para cuidar a su madre. Pero que ahora las circunstancias han cambiado y necesitan vender la propiedad urgentemente para cubrir gastos médicos. Gastos médicos. Patricia sabía exactamente qué decir para que todo sonara razonable, incluso noble. Señora, yo solo vengo a hacer mi trabajo, continuó el agente, viendo mi expresión. Su hermana me ha pedido que le diga que puede quedarse aquí hasta que se concrete la venta. Probablemente unas 3 o 4 semanas. Después de eso, no pudo terminar la frase. No hacía falta. Cerré la puerta y me deslicé hasta el suelo. Allí mismo en el recibidor, Patricia no solo había tomado la casa de mamá aprovechándose de su enfermedad, me había mentido durante 3 años. Durante 3 años, mientras yo sacrificaba mi vida entera cuidando a mamá, mientras gastaba mis pocos ahorros en medicamentos y tratamientos, mientras mi salud se deterioraba y mi futuro se desvanecía, Patricia había estado planeando vender la casa desde el primer día. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Después me quedé ahí sentada en el suelo, mirando las paredes de la casa donde había crecido, donde había aprendido a caminar, donde mamá me había consolado durante mi divorcio, donde habíamos compartido miles de comidas familiares. Todo era mentira. Las promesas de Patricia, su apoyo, su cariño, todo había sido una actuación mientras esperaba el momento perfecto para quitarme lo único que me quedaba en la vida. A las 3 de la mañana sonó mi teléfono. Era Patricia. Carmen, ¿cómo estás? ¿Pudiste descansar un poco? Su voz sonaba tan normal, tan cariñosa, que por un momento pensé que tal vez había tenido una pesadilla horrible. Patricia. Le dije con la voz quebrada, vino un agente inmobiliario a la casa. Silencio del otro lado de la línea. Un silencio que duró una eternidad. Carmen, ¿puedo explicarte? ¿Explicarme qué? ¿Que robaste la casa de mamá mientras tenía Alzheimer? ¿Que me mentiste durante 3 años? ¿Que mientras yo sacrificaba mi vida entera cuidándola? ¿Tú estabas planeando dejarme sin nada? No es robar. Mamá me dio la casa voluntariamente. Mamá tenía Alzheimer. Patricia no podía tomar decisiones legales. El Alzheimer era inicial. Todavía estaba competente mentalmente cuando firmó los papeles. ¿Los papeles que tú le pusiste enfrente? ¿Sin consultar conmigo? ¿Sin decirme nada? Otro silencio. Carmen, necesito que entiendas. Mis gastos han aumentado muchísimo. Los niños, la universidad, la hipoteca de mi casa. Y ahora con mamá en el hospital, los gastos médicos van a ser enormes. No tengo otra opción. ¿Y yo qué? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a sobrevivir? Dejé mi trabajo. Gasté todos mis ahorros. Perdí 2 años de mi vida. Puedes conseguir otro trabajo. Puedes empezar de nuevo. Tienes 52 años. No 80. La frialdad en su voz me heló la sangre. Esta no era mi hermana. Esta era una extraña que había usado mi amor y mi lealtad para robarme todo. Eres un monstruo. Le susurré, soy práctica. Una de nosotras tenía que serlo. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de ocupado. Hasta que la batería se agotó. Los siguientes días fueron un infierno. Patricia no volvió al hospital. Según las enfermeras, había llamado para decir que tenía una emergencia familiar y no podía venir. Yo me quedé sola, durmiendo en una silla al lado de la cama de mamá, que seguía inconsciente, luchando por su vida. Mientras tanto, la casa se llenó de agentes inmobiliarios, posibles compradores. Inspectores. Patricia había puesto un precio de venta muy agresivo, quería deshacerse de la propiedad lo más rápido posible. Yo vagaba por la casa como un fantasma, viendo cómo desconocidos evaluaban los cuartos donde había vivido toda mi vida. Una semana después del infarto de mamá, Patricia apareció en el hospital. Llegó con flores, con una caja de chocolates, actuando como la hija devota preocupada. ¿Cómo está mamá? ¿Ha despertado? La miré como se mira a una cucaracha. ¿Ahora te importa? Claro que me importa. Es mi madre, tu madre cuya casa vendiste mientras luchaba por su vida. Patricia suspiró como si fuera yo la que estaba siendo irracional. Carmen, ya hablamos de esto. No tengo otra opción. Y además, cuando mamá se recupere, necesitará cuidados profesionales. Con el dinero de la venta puedo pagar una buena residencia geriátrica. ¿Una residencia geriátrica? ¿Estás loca? Mamá jamás querrá irse de su casa. Mamá ya no sabe ni dónde está. Y tú no puedes seguir cuidándola. Mírate, Carmen.
Estás enferma, desnutrida, deprimida. Esto no es vida para ninguna de las dos. Tenía razón en una cosa, yo estaba destruida física y emocionalmente, pero también sabía que mamá, en sus momentos de lucidez, había sido muy clara. Jamás quería ir a una residencia geriátrica. Además, continuó Patricia, ya tengo compradores. Una pareja joven que quiere cerrar la venta la próxima semana. Con su oferta. Puedo pagar todas las deudas médicas de mamá y todavía quedar dinero para sus cuidados futuros. ¿Y yo? ¿Dónde voy a vivir? Patricia evitó mi mirada. Puedes quedarte en mi casa unos días mientras encuentras algo. O puedes buscar un cuarto en algún lugar. Con el dinero que te di estos años. Deberías haber ahorrado algo. El dinero que me había dado. El dinero que había presentado como ayuda generosa de hermana. Cuando en realidad era solo una fracción de lo que la casa valía. El dinero que yo había gastado íntegramente en cuidar a mamá. Esa noche, cuando Patricia se fue, me quedé sola con mamá. Le tomé la mano y le hablé, aunque sabía que no podía escucharme. Mamá, no sé qué hacer. Patricia nos traicionó. Va a vender tu casa. Tu refugio, el lugar donde fuiste feliz con papá. Y yo no puedo impedirlo. Por primera vez en días, los párpados de mamá se movieron ligeramente. ¿Me había escuchado? ¿O era solo mi imaginación desesperada? Si pudieras hablar, continué, sé que me dirías que luche. Que no me deje pisotear. Pero no tengo fuerzas, mamá. No tengo dinero para un abogado. No tengo pruebas de que Patricia se aprovechó de tu enfermedad. Soy solo una mujer de 52 años. Sin trabajo, sin casa. Sin futuro. Fue entonces cuando pasó algo que cambiaría todo. Una de las enfermeras, una mujer mayor llamada Esperanza, que había sido especialmente cariñosa conmigo durante esos días difíciles, se acercó a la cama. Perdone que la haya escuchado, señora Carmen, pero creo que usted no sabe algo muy importante. La miré confundida. Su mamá ha estado despierta varios ratos durante esta semana. No por mucho tiempo, pero lo suficiente para hablar un poco. ¿Qué? ¿Por qué no me dijeron? Porque ella nos pidió que no le dijéramos. Quería esperar al momento adecuado. Pero después de lo que acabo de escuchar sobre la casa, creo que usted necesita saberlo. Que ella me dijo, el corazón me latía tan fuerte que pensé que despertaría a todos los pacientes del piso. ¿Qué le dijo? Esperanza miró hacia ambos lados, asegurándose de que estuviéramos solas. Me dijo que, hace 5 años, cuando comenzó a sentirse confundida a veces, fue a ver a un abogado diferente del que usaba habitualmente. Me dijo que hizo una segunda escritura de la casa, una que nadie más conoce. ¿Una segunda escritura? Sí, aparentemente. Su mamá nunca confió completamente en su hermana Patricia. Tenía la intuición de que algo no estaba bien. Entonces, sin decirle a nadie, hizo esta segunda escritura, dejando la casa específicamente a usted. Con una cláusula que anula cualquier transferencia previa hecha bajo coerción o aprovechándose de incapacidad mental. No podía respirar. ¿Está segura? ¿Dónde está esa escritura? Según me dijo. Está en una caja de seguridad en el Banco Nacional del Centro. La llave está escondida en su casa, detrás del retrato de su papá en la sala. El retrato de papá. Un cuadro que había estado en la sala durante más de 20 años, que yo había visto miles de veces sin sospechar nada. Pero hay algo más. Continúa Esperanza. Su mamá me dijo que, si algo le pasaba a ella, usted tenía que buscar al abogado Eduardo Sánchez. En el bufete Sánchez y Asociados. Él tiene toda la documentación. Eduardo Sánchez. Nunca había escuchado ese nombre. ¿Por qué me dice esto ahora? Esperanza sonrió tristemente. Porque su mamá me pidió que lo hiciera si yo veía que usted estaba en peligro de perder todo. Y señora, después de lo que acabo de escuchar. Creo que ese momento llegó. Salí del hospital como impulsada por un rayo. Manejé hasta la casa, que todavía era legalmente mía por unos días más, corrí a la sala. Y moví el pesado retrato de papá. Ahí estaba. Una pequeña llave dorada pegada con cinta adhesiva en la parte trasera del marco. A las 8 de la mañana siguiente estaba en la puerta del Banco Nacional. A las 9:30. Tenía en mis manos una caja de seguridad que contenía documentos que cambiarían mi vida para siempre. La escritura estaba ahí, fechada 5 años atrás. 2 años antes de que Patricia obtuviera la primera transferencia. Y no solo eso. Había una carta de mamá, escrita de su puño y letra, explicando por qué había tomado esta decisión. Mi querida Carmen, decía la carta, si estás leyendo esto. Significa que mis peores temores se han hecho realidad. Patricia ha tratado de quitarte la casa. Siempre sospeché que ella veía esta propiedad como una inversión. No como nuestro hogar. Por eso tomé esta precaución. Esta casa es tuya, siempre ha sido tuya en mi corazón. Tú eres quien la ha llenado de amor, quien ha cuidado cada rincón. Quien ha sacrificado tu propia vida para cuidarme a mí.
No dejes que nadie te quite lo que es tuyo por derecho y por amor. Te amo, mamá. Lloré ahí mismo, en la oficina del banco, con la carta apretada contra mi pecho. Inmediatamente fui al bufete Sánchez y Asociados. Eduardo Sánchez, un hombre de unos 70 años con ojos bondadosos. Me recibió como si hubiera estado esperándome. Señora Carmen, su madre habló mucho de usted durante nuestras consultas. Me alegra que finalmente haya venido. Usted sabía lo que Patricia estaba haciendo. Lo sospeché cuando me enteré de que había otra transferencia. Su madre fue muy específica sobre las circunstancias que podrían llevarnos a usar esta segunda escritura. Una de ellas era si Patricia intentaba vender la casa aprovechándose de la enfermedad de su madre. El abogado revisó todos los documentos que yo había traído, incluyendo los papeles que Patricia había usado para la primera transferencia. Señora Carmen, tengo excelentes noticias. Esta segunda escritura no solo es válida, sino que anula completamente la primera. Además, tenemos bases sólidas para demostrar que la primera transferencia fue obtenida bajo coerción, aprovechándose del estado mental deteriorado de su madre. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que usted es la legítima propietaria de la casa. Significa que cualquier venta que Patricia haya acordado es nula. Y significa que podemos proceder legalmente contra ella por fraude y abuso de persona vulnerable. Por primera vez en semanas, sonreí, por primera vez en años. Sentí esperanza. El abogado se puso en contacto inmediatamente con el agente de bienes raíces, informándole que la venta debía detenerse inmediatamente porque había problemas legales con la titularidad de la propiedad. También contactó a los supuestos compradores, explicándoles la situación. Cuando Patricia se enteró de lo que estaba pasando, llegó a la casa como una furia. Carmen, ¿qué crees que estás haciendo? Ya hay compradores. Ya firmé contratos. Los contratos que firmaste son inválidos, Patricia. No eres la dueña de esta casa. Claro que soy la dueña. Tengo la escritura. Yo también tengo una escritura. Una que mamá hizo 5 años atrás, antes de que comenzaras a manipularla. Patricia se puso pálida. Eso es imposible. Mamá nunca. Ella no. ¿Ella no qué? ¿No era lo suficientemente inteligente para darse cuenta de lo que estabas planeando? ¿No sabía que veías la casa como un negocio en lugar de como nuestro hogar? Estás mintiendo. Le mostré la escritura y la carta de mamá. Vi cómo su cara pasaba de la indignación al shock. Del shock al miedo. Esto no puede ser legal, murmuró. Yo tengo derechos. Yo soy su hija también. Tienes derechos, pero no sobre esta casa. Mamá decidió que yo debía tenerla, y lo decidió cuando todavía estaba completamente lúcida. Patricia se desplomó en el sofá de la sala. El mismo sofá donde habíamos planeado juntas cómo cuidar a mamá, donde habíamos llorado juntas cuando nos dieron el diagnóstico. Carmen, por favor, necesito ese dinero. Mi situación financiera es desesperada. ¿Tu situación financiera? ¿Y la mía qué? Dejé mi trabajo, gasté mis ahorros, arruiné mi salud. ¿Pensaste en mi situación financiera cuando planeabas dejarme sin hogar? Podemos dividir el dinero de la venta. 50-50. Tú tendrás suficiente para empezar de nuevo. No va a haber venta. Patricia, esta casa no se vende. Esta es mi casa, y aquí va a venir mamá cuando salga del hospital. Mamá necesita cuidados profesionales. No puede volver aquí. Eso lo vamos a decidir mamá y yo. No tú. Patricia se levantó y por primera vez en mi vida vi odio puro en los ojos de mi hermana. Esto no se va a quedar así. Me dijo con una voz que no reconocí. Voy a pelear esto hasta el final. Esa escritura tiene que tener algún error legal. Voy a conseguir el mejor abogado que el dinero pueda comprar. Hazlo. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero mientras tanto, sal de mi casa. Su fue dando un portazo que hizo temblar todas las ventanas. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, tenía la tranquilidad de saber que la casa era mía, que mamá había pensado en todo, que no iba a quedar sin hogar. Por otro lado, enfrentaba la realidad de que mi hermana, mi única familia cercana, se había convertido en mi enemiga. Pero había algo más importante que atender. Mamá había comenzado a mostrar signos de mejoría. Su corazón se estaba estabilizando. Y aunque seguía débil, los médicos hablaban de la posibilidad de que regresara a casa en unas semanas. ¿Casa? Me preguntó el cardiólogo. ¿Está segura de que puede manejar sus cuidados? Va a necesitar atención las 24 horas, doctor. He estado cuidándola durante 2 años. Puedo seguir haciéndolo. Pero señora, usted también necesita cuidarse. He visto su historial médico. Ha perdido mucho peso, tiene problemas de gastritis. Signos de depresión. No puede cuidar a alguien más si no se cuida a sí misma. Tenía razón, pero también sabía que mamá estaría mejor en su casa que en cualquier institución. Fue entonces cuando Esperanza, la enfermera que había sido mi ángel de la guarda,
Se acercó con una propuesta inesperada. Señora Carmen, no sé si esto la pueda interesar, pero tengo una sobrina que acaba de graduarse como enfermera y está buscando trabajo de cuidados domiciliarios. Es muy buena, muy responsable y podría ayudarla con su mamá durante el día mientras usted se recupera y tal vez busca trabajo. Esperanza, me encantaría. Bat, no tengo dinero para pagar una enfermera privada. Eso era lo que quería hablarle. María José, mi sobrina, no tiene experiencia todavía. Entonces está dispuesta a trabajar por mucho menos de lo normal. Además, yo hablé con mi hermana y estamos dispuestas a ayudarla económicamente los primeros meses. No podía creer la generosidad de esta mujer que apenas me conocía. ¿Por qué harían eso por mí? Esperanza sonrió. Porque reconozco el amor verdadero cuando lo veo. Porque en 30 años de trabajo he visto muchas familias y pocas personas como usted que sacrifican todo por sus seres queridos. Y porque a veces, cuando alguien está haciendo lo correcto, el universo conspira para ayudarla. El universo conspirando para ayudarme. Después de tanto tiempo, sintiéndome abandonada por Dios y por el mundo, esas palabras resonaron en mi corazón como una promesa. Mientras tanto, Patricia cumplió su amenaza. Contrató a un abogado caro y comenzó un proceso legal para impugnar la segunda escritura de mamá. Su argumento era que mamá no tenía capacidad mental para hacer esa transferencia 5 años atrás y que la primera escritura, hecha cuando el Alzheimer era más inicial, era la válida. Pero Eduardo Sánchez, mi abogado, tenía un as bajo la manga que Patricia no conocía. Señora Carmen, cuando su madre vino a verme hace 5 años, yo sospeché que podría haber problemas futuros. Por eso, además de hacer la escritura, documenté exhaustivamente el estado mental de su madre. Tengo grabaciones en video de nuestras conversaciones, evaluaciones psicológicas independientes que yo mismo ordené y testimonios de múltiples testigos que confirman que ella estaba completamente lúcida. Grabaciones en video. Su madre insistía en que todo quedara documentado. Ella me dijo textualmente: señor Sánchez, sé que esto va a causar problemas en el futuro. Necesito que quede muy claro que estoy tomando esta decisión con plena conciencia y por mi propia voluntad. Cuando vi esas grabaciones, lloré. Ahí estaba mamá, 5 años más joven, hablando con claridad absoluta sobre sus decisiones. Quiero que quede muy claro, decía mamá en el video, que estoy haciendo esta segunda escritura porque amo a mis 2 hijas. Bat, porque solo una de ellas ha demostrado realmente amarme a mí. Carmen ha sacrificado su propia vida para cuidarme. Patricia me quiere. Pero también veo en sus ojos que ve esta casa como una inversión. No la culpo por eso. Pero tampoco puedo permitir que Carmen pierda su hogar después de tanto sacrificio. El proceso legal duró 3 meses. 3 meses, durante los cuales Patricia y yo no nos dirigimos la palabra. 3 meses, durante los cuales ella contrató investigadores privados para tratar de encontrar irregularidades en la segunda escritura. 3 meses, durante los cuales yo viví en una tensión constante, preguntándome si al final perdería todo de todos modos. Pero la justicia, a veces, realmente llega. El juez revisó todos los documentos, escuchó todos los testimonios, vio todas las grabaciones. Su veredicto fue contundente: la segunda escritura era completamente válida, y más aún, había evidencia clara de que Patricia había obtenido la primera escritura aprovechándose del estado mental deteriorado de mamá. Señora Patricia Rodríguez de Mendoza, dijo el juez, este tribunal encuentra que usted actuó de mala fe aprovechándose de la vulnerabilidad de su madre enferma para obtener una transferencia de propiedad fraudulenta. No solo se desestima su demanda, sino que debe devolver cualquier dinero que haya obtenido de la venta fallida y pagar los costos legales de ambas partes. Patricia tuvo que devolver el dinero del enganche que los compradores habían dado, más los costos del proceso legal. En total, más de $50,000 que no tenía. Pero para mí, lo más importante no era el dinero, era la validación. Era que alguien, finalmente, había reconocido que yo había hecho lo correcto, que mi sacrificio había tenido valor, que el amor verdadero había triunfado sobre la codicia. Cuando salimos del juzgado, Patricia me esperaba afuera. Carmen, espera. Me detuve, pero no la miré. Sé que cometí un error. ¿Un error? La interrumpí. Patricia. No fue un error. Fue una traición deliberada y calculada. Tienes razón. Fui terrible contigo. Pero estaba desesperada. Mi matrimonio se está cayendo a pedazos. Tengo deudas enormes. Los niños, siempre tienes una excusa, Patricia. Cuando éramos niñas, cuando mamá nos pedía que hiciéramos algo, tú siempre tenías una excusa. Yo siempre era la que terminaba haciendo las cosas. Por favor, Carmen. Somos hermanas. No podemos terminar así. Por primera vez en meses. La miré directamente a los ojos. Somos hermanas de sangre, Patricia. Pero la familia real se construye con acciones, no con palabras.
Tú elegiste destruir nuestra relación cuando decidiste robarme. Yo no. Me alejé, y esta vez, ella no me siguió. Mamá regresó a casa 2 semanas después del veredicto. Estaba débil, pero consciente. María José, la sobrina de Esperanza, resultó ser un ángel. Era joven, entusiasta. Y trató a mamá con un cariño que me recordaba a mí misma años atrás. Con María José ayudándome durante el día, pude comenzar a reconstruir mi propia vida. Empecé con pequeñas cosas, me hice un chequeo médico completo, comencé tratamiento para la depresión. Me inscribí en un gimnasio para recuperar mi fuerza física. Después de 3 meses de recuperación personal, comencé a buscar trabajo. Fue difícil explicar el hueco de 2 años en mi currículum. Cuando contaba mi historia, cuidando a mi madre enferma, la mayoría de los empleadores lo entendían. Conseguí trabajo como administradora en una clínica geriátrica. Era irónico, todo lo que había aprendido cuidando a mamá ahora me servía profesionalmente. Mi experiencia personal me daba una perspectiva única para ayudar a otras familias navegando situaciones similares. 6 meses después del juicio, mamá tuvo otro episodio cardíaco. Esta vez sabíamos que era el final. Estuvimos preparadas. Murió en su cama, en su casa, rodeada de las flores de su jardín y de las personas que realmente la amaban, María José, Esperanza, su hermana y yo. Patricia no vino al funeral. Envió flores con una tarjeta que decía, lo siento mucho. Mamá te amaba profundamente. Después del funeral, mientras organizaba las cosas de mamá, encontré una última sorpresa, un sobre dirigido a mí, escondido en su mesa de noche. Mi querida Carmen, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que, los últimos años de mi vida, a pesar de la enfermedad, fueron llenos de amor gracias a ti. Sacrificaste tu juventud, tu salud, tu futuro por mí. Nunca podré pagarte ese regalo, pero puedo darte algo, tu libertad. Ahora que me he ido, quiero que vivas para ti. Viaja, ama. Sé feliz. La casa es tuya, pero no dejes que se convierta en una prisión de recuerdos. Llénala de vida nueva. Te amo para siempre. Mamá, dentro del sobre había algo más, la escritura de otra propiedad. Una cabaña pequeña en la montaña, que papá había comprado años atrás y que yo pensé que se había perdido después de su muerte. Mamá la había mantenido en secreto todos estos años, pagando los impuestos silenciosamente, preservándola para mí. Para tu nuevo comienzo, había escrito en una nota pegada a la escritura. Hoy, 3 años después, mi vida es completamente diferente. La casa familiar la alquilo a una familia joven con niños pequeños que han llenado cada rincón de risas y vida nueva. Yo vivo en la cabaña de la montaña, que renové completamente y convertí en un pequeño bed and breakfast. Trabajo medio tiempo en la clínica geriátrica y dedico el resto de mi tiempo a ayudar a familias que están pasando por situaciones similares a la que yo viví. Tengo un blog donde comparto consejos sobre el cuidado de personas con Alzheimer. Y he recibido cientos de mensajes de personas que se sienten identificadas con mi historia. Patricia, después del juicio, su matrimonio efectivamente se desplomó. Su esposo se enteró de las deudas que ella había acumulado sin decirle, y del fraude que había cometido contra su propia familia. Se divorciaron, ella perdió su casa y, según me contó una vecina, tuvo que mudarse a un apartamento pequeño con sus hijos. Siento lástima por ella, a veces. ¿La perdono? Estoy en proceso. El perdón, he aprendido, no es algo que se da de una sola vez. Es algo que se practica todos los días, un poco más cada vez. ¿Me arrepiento de haber cuidado a mamá? Jamás. Esos 2 años fueron los más duros de mi vida. También los más valiosos. Aprendí que el amor verdadero no se trata de palabras bonitas o promesas fáciles. Se trata de quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Se trata de sacrificar cuando es necesario. Se trata de hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. La traición de Patricia me enseñó algo que nunca había entendido completamente, que la familia real no siempre son las personas que comparten tu sangre. A veces son las personas que eligen quedarse contigo cuando todo el mundo se va. Esperanza y su familia se convirtieron en mi familia verdadera. María José es como la hija que nunca tuve. Los huéspedes de mi bed and breakfast se han vuelto amigos queridos que regresan año tras año. Y sí, también encontré el amor. Se llama Roberto, es viudo como yo. Y entiende perfectamente el valor del sacrificio porque él también cuidó a su esposa durante una larga enfermedad. Nos conocimos en un grupo de apoyo para cuidadores. Y lo que comenzó como una amistad basada en experiencias compartidas se convirtió en algo hermoso. ¿No te da miedo volver a confiar? Me preguntó una vez una de mis lectoras del blog. La respuesta es sí y no. Sí me da miedo, porque ahora sé de lo que es capaz el ser humano cuando la desesperación o la codicia toma control. También sé que hay personas increíblemente buenas en este mundo.
Personas que dan sin esperar nada a cambio, personas que ven el sufrimiento ajeno y deciden ayudar. La clave está en aprender a distinguir entre ambos tipos de personas, en confiar. Va también en protegerse. En amar, va también en valorarse a una misma. Si hay algo que quiero que entiendan las personas que están escuchando esta historia, es esto: cuando alguien te traiciona, especialmente alguien a quien amas profundamente, sientes como si el mundo se hubiera acabado. Sientes como si ya no pudieras confiar en nadie. Como si todos fueran a lastimarte, pero no es verdad. La traición de una persona no significa que todas las personas vayan a traicionarte. El egoísmo de un familiar no significa que toda tu familia sea egoísta. Y más importante aún, tu valor como persona no depende de cómo otros te traten. Tu bondad no se disminuye porque alguien la aproveche. Tu capacidad de amar no se acaba porque alguien no la valore. Yo perdí a mi hermana, pero encontré una familia nueva. Perdí mi trabajo, encontré mi vocación. Perdí mis ahorros. Gané una sabiduría que no se puede comprar. Y la casa que Patricia quería vender, que veía como un simple bien raíz, sigue siendo un hogar. Un hogar donde una nueva familia está creando recuerdos, donde los niños corren por el jardín que mamá cuidó durante 40 años. Donde el amor sigue viviendo, porque eso es lo que el amor verdadero hace. Sobrevive a la traición, crece a través del dolor. Y encuentra maneras de seguir floreciendo incluso en la tierra más árida. Mamá sabía todo esto cuando escribió esa segunda escritura. Sabía que Patricia me iba a traicionar. Pero también sabía que yo tenía la fuerza para superarlo. No me estaba dando solo una casa. Me estaba dando la oportunidad de descubrir de qué estaba hecha realmente. Y resulta que estoy hecha de algo mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Esta es mi historia. Esta es la historia de cómo la peor traición de mi vida se convirtió en el inicio de mi mejor capítulo. Esta es la historia de cómo perdí a una hermana, me encontré a mí misma. Si estás pasando por una traición similar, si alguien a quien amas te ha lastimado profundamente, quiero que sepas algo: vas a sobrevivir a esto. No solo vas a sobrevivir, vas a salir más fuerte. La justicia existe. A veces tarda en llegar, a veces llega de maneras que no esperamos. Siempre llega. Y cuando llegue, estarás lista para recibirla con dignidad. Porque eso es lo que somos las personas que amamos de verdad: sobrevivientes. Guerreras, guardianas de la esperanza en un mundo que a veces parece haberla perdido. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir con ustedes el dolor y la alegría. La traición y la redención, la pérdida y el renacimiento. Y recuerden, no importa cuán oscura se vea la noche, el amanecer siempre llega. Siempre.